Y ahí seguimos, Cuernavaca, ahí seguimos tantos años después. ¿Cuántos años después del movimiento que empezó Javier Sicilia en 2011? Yo recuerdo, a mí me tocó ir a esas marchas en 1996, 95, 96, en contra de los secuestros. Y ahí seguimos, Javier Sicilia. Inevitable decir que ahí seguimos, ahí sigue la sociedad, otra vez en Morelos, en Cuernavaca, a marchar dentro de una semana. Buen día, gusto siempre en saludarte, Javier Sicilia. Igualmente, Ciro, buen día Marco, Buen día día, auditorio. Javier. Aquí estamos, pues sí, con lo mismo, Ciro, Marco, cada vez peor, ¿no? Por desgracia, no solo es lo mismo, sino cada vez peor. Estamos hablando ya de cifras, pues que ni siquiera las podemos imaginar, ¿no? Tanto de desaparecidos como de asesinados, y son innumerables masacres. Bueno, lo que ya sabemos, lo que sucede todos los días, parece que no hay una voluntad política para detenerlo, ¿no? No hay, más bien colusiones con el crimen organizado, una falta de sentido y de responsabilidad graves, ¿no? Caminando en círculos, Javier, y recuerdo mucho el concepto que manejabas en 2011, 2012, en aquellas movilizaciones. El tejido social está roto. Sí, Lo decías hace 13 años, 12 años, y mira cómo está hoy el tejido social. Sí, no ha habido voluntad política por parte de ninguno de los gobiernos, ¿no? Mira, digo, la última caminata que hicimos fue con apoyo de don Ramón, también estuvo ahí apoyando mucho esta marcha, que fue a raíz de la masacre de la familia Levarón. Sí. 2020. 19. No, fue el 23 de enero del 2020. Bueno, la matanza fue el 19, sí. Y nosotros salimos en el 20, sí, te recordamos. Hubo que organizar, ¿no? Y lo que llevábamos no solo era una protesta, llevábamos una propuesta que había sido acordada con Andrés Manuel en 2018 y trabajada con Gobernación, que consiste en la justicia transicional, de la que se ha hablado poco, sí, pero que es muy importante, ¿no? Se había acordado esta línea con él y se había acordado con Gobernación, y al final de cuentas, si la justicia transicional implica, porque el Estado está capturado por el crimen organizado, ¿no? No es un asunto de gobierno, es un asunto del Estado, de los partidos, y nosotros encontramos que ya es lo más efectivo que hemos visto, que la justicia transicional, dos mecanismos extraordinarios, porque el gobierno, el Estado ya es incapaz frente a la cooptación del crimen organizado de juzgarse a sí mismo. Ahí están los 95% de impunidad que nos venimos arrastrando desde sexenios anteriores, ¿no? 30, 40 sí, años. Sí. Sí, es una cosa espantosa, ¿no? Entonces Dios ya no es capaz, supuestamente lo había entendido López Obrador. Necesitamos estos mecanismos con apoyo internacional. Trabajo muy duro, se hizo en Sudáfrica, se está haciendo ahorita en Colombia. Buenos resultados se hizo en algún momento. Pero ¿cuál sería el primer paso, Javier, concreto, en camino a esa justicia transicional? ¿Qué es lo que se tendría que hacer de inmediato? Pues primero entender que estos no son casos aislados, es un fenómeno de Estado, ¿no? Y hay que afrontarlo como fenómeno, reconocer que el Estado es impotente para enfrentar este asunto. Esas dos cosas son fundamentales. Y la siguiente es una voluntad política y una unidad nacional, ¿no? Si no hay esos cuatro factores, es muy difícil caminar hacia una justicia transicional, ¿no? Porque seguimos tratando el asunto como si fueran casos, ¿no? Sucedió acá, sucedió como una nota roja gigantesca. La matanza no acá, la alcaldesa de por allá. Exacto. Sí, los migrantes, los presos. Sí, como si fueran hechos aislados, ¿no? Y en realidad son parte de un fenómeno de cooptación del Estado, de deterioro del Estado, ¿no? Entonces, si incluso los partidos usan a las víctimas como moneda de cambio y hay que golpear a López Obrador porque acrecentó por irresponsable,
pero no hacen una autocrítica, porque ellos también son parte de este asunto, y no entendemos que el fenómeno es de Estado, y lo atacamos como ese fenómeno, con todas las consecuencias que eso tiene, muy difícilmente vamos a salir de esto, ¿no? Nos seguiremos haciendo mucho daño, porque la violencia, por desgracia, este gobierno le ha escalado a donde no debe de escalar, que es justamente al espacio de la vida democrática, de la vida política, ¿no? Sana. Y no, está escalando la violencia hasta allá. Y esto pues exacerba aún más el problema, ¿no? Bueno. La tragedia, porque no es un problema, es una tragedia, ¿no? es una tragedia. Sí. Y bueno, por lo pronto en Cuernavaca, otra vez a las calles, Javier, de mañana en 8. Por desgracia, otra vez a las calles, ¿no? Y bueno, creo que la iglesia se había tardado ya, pero bueno, don Ramón ha tenido una buena actitud, la tuvo, hizo movilizaciones en 2016, 17, cuando estaba con Peña Nieto, ¿no? Era muy fuerte, muy duro. Sí. Y ahora, pues ya se vio la necesidad de volver a llamar a esa marcha por la paz que ha sido constante en él, ha sido una de sus formas de luchar. Y bueno, pues parece que les molesta mucho, ¿no? Pero y quieren otra vez manchar, como siempre, ¿no? Ya lo dijiste, lo has repetido siempre en tus noticieros, esto no, nos quieren desestabilizar, ¿no? ¿Quién quiere desestabilizar a quién, no? Lo que queremos es un estado de paz, ¿no? Y de justicia, ¿no? Y de verdad, ¿no? Y esa es vocación de la iglesia, es su vocación adecuada con el Evangelio, ¿no? En consonancia con el Evangelio. Y así lo dijo ayer el obispo Ramón Castro, es la pastoral, es la misión de los pastores, de los religiosos, escuchar y ser sensibles a lo que él llamó el dolor de la gente, el dolor de los fieles. Y vaya que si hay dolor cuando te matan a un familiar, cuando estás viviendo bajo extorsión, cuando te acaban de robar con violencia, vaya si hay dolor. Mira, Ciro, el presidente habla de primero los pobres, ¿no? Las víctimas son parte de los más pobres de los pobres, ¿no? Porque están en estado de indefensión. Y las más pobres de los pobres son los migrantes, ¿no? Que ni siquiera tienen el mínimo derecho, ¿no? Sí. Y es por lo que está respondiendo la iglesia, ¿no? De hecho, el 21 y 23 de septiembre va a haber una conferencia, un encuentro sobre la paz, ¿no? Auspiciado y convocado por la Conferencia Episcopal, por la Conferencia Superior de Mayores de México y la Compañía de Jesús, va a ser en la Iberoamericana, ¿no? Bueno. 3 días para tratar de pensar cuál es el camino, ¿no? Pues ojalá. ¿Cuál es la propuesta? Y creo que la iglesia debe ser más radical todavía, ¿no? Más radical en la defensa de la dignidad humana. Bueno, pues queríamos escucharte porque otra vez Cuernavaca, otra vez la movilización y escuchar tu punto de vista, Javier Sicilia, así sea una vez al año, siempre para nosotros muy relevante, muy significativo y muy noticioso escucharte. Igualmente, gracias, yo siempre los escucho todos los días y no dejen el asunto, bueno, siempre se lo tratan, pero ojalá y lo empecemos a tratar como fenómeno, ¿no? Pues, como un gran fenómeno que no podemos seguir tolerando, porque si empezamos a normalizar o a jugar como unidades políticas, no es tu caso, ni es el caso, pero de otros, no vamos a ningún lado, ¿no? Sí, necesitamos enfrentarlo como un gran fenómeno y llamar a una unidad nacional y a una búsqueda de un camino que pues, no sean nada más los balazos y no sean nada más los abrazos, ¿no? Que sea un camino mucho más holístico, más profundo, más del tamaño de la tragedia, de la exigencia de la tragedia, ¿no? Gracias, Javier. Muchas gracias. Un abrazo. Buen gracias, día. Javier Sicilia.